Ya, a ver, ¿estaría bien que yo haga esto? Esta es mi pregunta. Esta persona la adquirió en esta fecha. O sea, volvió a obtener su vehículo. Ya. Digamos que volvió a obtener su vehículo, pero en una fecha posterior. Capaz el 11, ¿no? ¿Esto estaría correcto? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Sí, sí. Ya. Una propiedad de las bases de datos es que no se pueden repetir las primary key. Por ejemplo, si yo pongo una 1, error, me va a mandar la base de datos. ¿Ya? Esto es error. No puede haber una primary key duplicada. Esa es una propiedad de esta estructura de datos. Entonces, acá, ¿cuál es la primary key? Por ejemplo, de esta primera fila, ¿cuál es la primary key? Ambas al mismo tiempo. Por eso es que yo puedo repetir, en teoría, esto, ¿no? Porque no estoy repitiendo, porque son ambas al mismo tiempo. Esto, combinación se puede decir, no es la misma que esta combinación. Pero esta combinación es la misma que esta combinación. 1, 1, 1, A, 1, 1, 1, 1, A, 1, 1. ¿Me entienden, no? ¿Ven el problema acá? Tendrías que poner las tres primary keys para que no pase eso. Ajá, es que el problema es que no es no son los datos el problema. El problema es el diseño. ¿Para qué está hecha este diseño? Este diseño nada más me dice que una persona puede tener muchos vehículos y un vehículo puede tener muchos dueños, pero no se pueden repetir los dueños. ¿Ya? Eso es muy importante a la hora de hacer una relación de muchos a muchos, que tengan en cuenta eso. Que cuando ustedes hacen una relación de muchos a muchos, no se pueden repetir. O sea, no se puede repetir la misma combinación persona-vehículo dos veces. ¿Ya? Eso es para tener en cuenta. Entonces, este diseño hasta acá estaría bien, pero tiene ese inconveniente. Nada más. Acá como para quitarlo. Ya. Tiene ese pequeño inconveniente. Ya. Entonces, ¿cómo sería lo correcto? Vamos a un siguiente nivel. Ajá. Ya. El siguiente nivel sería esto. Pertenece. Este sería una tabla extra y es lo que vos dijiste ahorita. Hay que agregarle un tercer atributo. Pero acá, este pertenece, vamos a llamarle compra. Pertenece, relación de pertenece. O de adquisición. Adquisición. Entonces, un vehículo, ¿en cuántas adquisiciones está? ¿Mm? Uno. ¿Solamente en una? O sea, solamente puede ser adquirido una vez el vehículo. Ah, no, muchas veces. En muchas, ¿no? Entonces, un vehículo puede ser adquirido una o muchas veces. Y esta adquisición o boleta de adquisición se puede decir. ¿Cuántos vehículos tienes? Una, muchas. Vamos a decir que una, ¿eh? Vamos a decir que una en este caso. Ahorita va a ser más complejo. Entonces, esta persona, ¿cuántos vehículos puede adquirir? De cero a Muchas. muchos, ¿no? Eso era mucho. De cero a muchos. Y esta boleta de adquisición, vale decir, tiene una persona. Ahora, esto ya es una clase aparte, entonces va a tener su identificador, que va a ser ID, identificador, y va a tener la fecha de adquisición. ¿Ya? Entonces vamos a ver si esto funciona. Vamos a hacerlo acá. ¿Ya? Y este pertenece, se va a llamar adquisición.
Pero acá ya, esto no va a ser primary key, solamente va a ser foreign key. Foreign key. Ahora, su primary key va a ser un identificador. Primary key, ID. ¿Ya? Ya. Este va a ser el ID1, ID2, ID3, ID4. ID5. Acá va a decir 111 a 11. Acá lo volvió a adquirir, pero en esta fecha. En el 06. Ahora, esto sí funciona, ¿no? Porque el identificador es la primary key. Entonces, no se repite en ningún momento la primary key. Las foreign keys se están repitiendo, no importa. Pero la primary key es única. Y esto sí funciona, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta esas cositas a la hora de hacer o diseñar la base de datos. Esos son los casos de relaciones de asociación que hay. ¿Se entendieron, no? Ajá, o sea, no importa que se repitan acá, se dan cuenta, porque es foreign key. El que no se puede repetir es primary key. En ninguna de las tablas. Acá no se puede repetir primary key, no se puede repetir la primary key. Acá no se puede repetir la primary key. Pero en la foreign key no importa si se repiten. ¿Ya? La condición es que las primary key no se repitan. Ah, y que las foreign key no, ya saben, por conjunto no pueden cambiar de lugar en el tiempo y no deberían ser nulos. Ya, esas son las condiciones de una base de datos. Que las foreign key no deberían ser nulas, no pueden ser nulas y no se pueden cambiar. O sea, esto no puede cambiar a otro valor en el tiempo. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? Una pregunta de eso de no se puede cambiar el tiempo, es que no lo puedes modificar. Sí, no puedes modificar. Se puede, pero no se debe, ya. No se debe hacer. Por lo general no ocurre. No es común que una foreign key se modifique. Y si alguien lo modifica es que está haciendo mal su trabajo. Ya porque está violando la integridad de los datos de una base de datos. Por ejemplo, en el caso de la Gabriel, si alguien modifica las notas, estaría violando la integridad de los datos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no se debe hacer. Por eso que una vez las notas subidas al sistema, no se pueden modificar porque ya están en la base de datos, ya tienen su foreign key, o sea, ya está diseñada una base de datos y no se puede modificar por integridad de los datos. ¿Ya? Tendría que haber una transacción que diga, se equivocó en la nota, tiene que haber una tabla que diga transacción de corrección de notas o algo así. Y ahí sí se podría. Pero por lo general, una base de datos me sirve para ver datos en el tiempo. Quiere decir que yo en 2021 puedo ver las notas de personas de hace 10 años, hace 20 años. ¿Ya? Por eso es que no se modifican los datos en una base de datos. Porque me sirve para ver datos en el tiempo. Si no, no me serviría de nada, ¿no? Guardar datos. Si van a ser van a perder su integridad en el tiempo. No. Ya, hasta ahí son las relaciones de asociación y es lo que vamos a ver hoy día. Ya, las relaciones de asociación y sus mapeos. Vamos a ver ahorita el diseño físico en secuela. Programar. Programar es sencillo acá en SQL. ¿Ya? Vamos a empezar por acá. Persona y vehículo. La relación de uno a muchos. Primero, para crear, si estamos en SQL Server, es create database. Eh, ¿Cómo se llama esto? Compras. Ya, ejemplo. User, lo pongo en uso. Ejemplo 1. Entonces, aprieto F5. O sea, marco y aprieto F5. Marco y aprieto F5. Si quiero que se ejecute todo de un saque, solamente aprieto F5 o ejecutar. Para crear una tabla, créate tabla, paréntesis. Acá los datos, por ejemplo, va a tener un CI, va a tener un nombre.
Create tabla y el nombre de la tabla, obviamente. Create tabla, persona. Acá no importa si lo escriben con mayúscula o minúscula, por si acaso. SQL no tiene ese problema, es como Pascal más o menos. Igual cualquier, ya sea utilicen MySQL, PostgreSQL, no importa si utilizan mayúscula o minúscula. O creo que en Postgres sí. Ya por lo general no. ¿Ya? Al menos en SQL Server. Sí, va a ser un integer. Igual es muy flexible. Pueden usar int, pueden usar integer. Da lo mismo. ¿Ya? Y le ponemos not null. O sea, ¿adopta valores nulos el CI? No puede haber una persona que no tenga CI. Nombre. Varchar. Y acá ¿cuántos caracteres va a tener? Vamos a decir que va a tener 200 caracteres. Y una persona también no puede tener el nombre vacío. Ahora definimos, hay dos formas de definir la primary key. Podemos definirla acá, primary key, de paréntesis 6. O también podemos definirla acá, primary key. Las dos formas son válidas. Ya, como les dije, SQL es muy flexible. Create table, vehículo. Igual, no importa si le ponen punto y coma acá, al menos en SQL Server no importa. Igual les va a funcionar. Es muy flexible, repito. Vehículo que va a tener placa, marca y ¿qué más era? Modelo, ¿no? Modelo y marca. Modelo va a ser un varchar, qué sé yo, 50 caracteres. Placa va a ser un varchar igual, de 6 caracteres, not null, no acepta valores nulos, y es la primary key. Igual no acepta valores nulos. Marca va a ser un varchar de 120, no adopta valores nulos. ¿Ya? ¿Hasta ahí claro? ¿Cómo crear datos? ¿Cómo crear las tablas? Sencillo, ¿no? Ahora, ¿cómo definimos una foreign key? En este caso, 6 personas. Tenemos que decirle 6 personas. Y tiene que ser el mismo tipo de dato al que hacemos referencia. Por ejemplo, acá es integer. Lo copiamos y decimos que igual es un integer. Tiene que ser exactamente el mismo tipo de dato. ¿Ya? Not null. Listo. Ahora, no le ponemos foreign key acá, ¿no? Acá la definimos abajo. Foreign key. Entre paréntesis, ¿cuál es la llave foránea? 6 personas. ¿Y a quién hace referencia? Referencias. Hace referencia a la tabla de persona, a el dato 6. ¿Ya? Ahora, on delete, cascade, on update, cascade. Creo que era CI de persona, acá al revés. CI y a la tabla persona. No recuerdo. Al revés, es persona y al CI. ¿Ya? Entonces, lo mismo. Queremos que solamente se cree persona, F5. ¿Ya? O sea, marcamos así y apretamos F5. No se creó la tabla vehículo todavía. Ahora, para crear vehículo, F5. ¿Ya? Es muy importante el orden en que crean las tablas. Por ejemplo, yo no puedo crear la tabla vehículo sin haber creado la tabla persona. ¿Por qué? Porque hay una foreign key. Si yo intento crear vehículo primero, ¿qué va a pasar? Me va a decir error, ¿no? ¿Por qué? Porque estás haciendo referencia a la tabla persona que no existe, porque no la he creado todavía. Entonces, el orden en el que crean las tablas es importante. Igual, al momento de borrar, si yo quiero hacer un borrar una tabla, drop table persona, por ejemplo. Si yo quiero borrar persona, me va a marcar error. No se puede quitar persona, porque hay una referencia. Quiere decir que vehículo está haciendo referencia a persona. Si yo borro persona, ¿a quién va a hacer referencia a vehículo? ¿Ya? Entonces, esa es una validación de la base de datos. Entonces, tendría que borrar primero vehículo. Una vez borro vehículo, tengo que borrar persona. ¿Ya? A ver, por ejemplo, si intento crear vehículo. Error. Hay referencia nula. Entonces, primero creo persona y después creo vehículo. Ahora, para mostrar datos o pedir datos a una tabla, es con select.
Por ejemplo, select que es como un write en Pascal. Puedo hacer select 1 más 1, me va a volver 2, ¿no es? Es como un write, básicamente. Por si acaso, esto es lenguaje de SQL. Todos los, ya sea MySQL, DB Browser, PostgreSQL, SQL Server, todo lo que tenga lenguaje de SQL es la misma sintaxis. Quiere decir que este mismo código les debería funcionar para cualquier otro. Con algunas pequeñas variaciones, ¿no? Pero lo básico es lo mismo. Quiere decir que esto igual le va a servir para DB Browser, MySQL, etc. Vamos a ver un ejemplo. Creo que tengo Postgre por acá. Ajá, Peyami. Vamos a hacerlo en otro. Y vamos a hacerlo en 3, ¿ya? Acá tengo MySQL. Eh, localhost, PHP Miami. Solamente ignoren los errores. Vamos a ejecutar el mismo código. Mientras va cargando, el select es como el write, o el mostrar, ¿ya? Select, el mostrar en lenguaje SQL. Acá. Select 1 más 1, aquí le pongo un ejemplo, ¿ya? Select, por ejemplo, select, y acá le pongo los atributos. ¿Qué es lo que quiero mostrar? Quiero mostrar, asterisco significa todos los atributos o columnas de una tabla. ¿Ya? Ahora, from, ¿de dónde obtiene los datos? ¿O de qué tabla? From persona, por ejemplo. Quiero mostrar todos los atributos. Persona, vamos a ver. Ya, no sé por qué es el error, pero bueno. Debe ser por algún punto y coma. Ah, por el drop table, que le estoy diciendo que lo borre. Ya, ahora sí. Acá, todos los atributos de una tabla. From persona. Ya, entonces acá me va a mostrar sí nombre, que es lo único que tiene atributos. Pero como no hay ningún dato en persona, vamos a meter primero. ¿Ya? Para meter datos es insert, into, persona, values, y en orden, ¿no? 6, 1, 1, 1, Joaquín Chumacero. Puedo poner coma y introducir datos, o puedo poner por ejemplo, coma. O también puedo introducir de nuevo. Puedo hacerlo con comas o puedo hacer con valores, como uno desee, ¿no? Vamos a introducir, por ejemplo, Bart Simpson. Ya, voy a hacer algo acá para mostrarles. Voy a insertar a la persona, voy a darle un select from persona y me va a mostrar las dos personas que están acá. Ahora voy a intentar introducir, antes de introducir, ¿esto va a dar error o no? ¿Va a estar bien? ¿Qué va a pasar con esto? Va a dar error. Sí, porque la primary key se está repitiendo, ¿no? Acá, error. Primary key repitiendo. No podemos repetir una primary key. Eso es lo que les decía. Entonces, ahora sí. Entonces, así obtengo los datos de toda la tabla. Si hay 1000 datos, los 1000 me los muestro. ¿Ya? Si yo le pongo un limit, eso es en MySQL. ¿Y cómo Ok. era para mostrar solo una parte de la tabla en vez del asterisco? ¿Qué se tenía que poner? Una columna, el dato. Select, por ejemplo, quiero el nombre from persona. Solamente quiero que me muestre los nombres de las personas. Listo. Solamente me muestra el nombre. El asterisco es para mostrar. Si quiero mostrar dos datos, seguir, por ejemplo. ¿Ya? Y en el orden que yo quiera. Mostrar solo una columna. Nombre en este caso. ¿Ya? A ver. Acá, esto es pgadmin. Es otro. Tienda web, entonces, acá voy a crear una nueva base de datos. Create, place, ejemplo 1, 2021.
por ejemplo, ¿no? Entonces creo, debería aparecer por acá, ejemplo 1, 21, voy a copiar esto, voy a crear, copiar esto, ¿ya? Copio, lo mismo, clic, F5, 5 y da, no hay ningún error. Entonces, el lenguaje es SQL, quiere decir que da igual. Ah, pero acá sí importan los puntos y comas, ¿ya? Acá sí efecto. ¿Ya? Entonces, yo puedo hacer esto, listo, F5. Lo mismo, los selecto, todo es lo mismo, ¿no? O no exactamente todo, pero la mayoría de las cosas son lo mismo. 5, me muestra lo mismo. Nombre, son nombre. Vamos a otro, vamos acá. Ejemplo 1. Esto es MySQL. 1, SQL. Voy a agarrar esto. Acá, continuar. Listo, ya las creo las tablas. SQL, voy a introducir datos. A ver acá. Punto y coma. Acá sí afecta el punto y coma, ¿ya? En algunas partes. Listo. SQL, el select, todos los atributos from persona. Y me muestra. Entonces, esto que me dice, que no importa el gestor de base de datos que utilice, si utilizo el lenguaje SQL, la mayoría de las cosas van a ser iguales, ¿ya? Hay alguna que otra cosa que cambia, pero la mayoría es lo mismo. Ya estoy probándolo desde PHP MyAdmin, que es MySQL, PostgreSQL y SQL Server, para que vean que es lo mismo, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿En la creación de las tablas o otras cosas? Una pregunta, en la llave foránea, ¿para qué sirve eso, eso que pusiste ondelete? Ya, ahorita te voy a mostrar. Buena pregunta. Vamos a introducir vehículos. Insert, into vehículo, Luis. Y ahorita le voy a mostrar para qué sirve eso. Vamos a introducir lo mismo, ¿ya? Y acá le pongo esto. 2018, ¿qué era? Acá modelo. Ahí es un barchargo. Y la Frankie, ¿no? Ya. A ver, solamente voy a introducir, bueno, ya voy a introducir una vez todos los valores. Acá, 2020, 2021. Nissan. Era 222 y 111. Listo. Ya. Vamos a introducir los valores y vamos a darle un select. O sea, un mostrar. Select. Ah, ya, si lo ponen en mayúscula el select, tampoco va a dar error. Select from vehículo. Ya, o sea, no importa si lo escriben en mayúscula o minúscula. Ya, listo. Vamos a darle un delete. ¿Delete para qué me sirve? Para borrar. Un poco de agua. Delete from vehículo. Cuando la placa sea igual a AA 111. Ya esto es para borrar. ¿Qué pasa si yo borro este vehículo? Entonces, no debería pasar nada, ¿no? ¿Puedo borrarlo? Sí, puedo borrarlo. Ningún problema. Ahora está borrado. Vamos a introducir de nuevo esto. Ahora, veamos algo interesante. Select from vehicle. Esta placa me dice que tiene 6 personas. 6 personas, ¿no? Miren, 6 personas, 1, 1, 1, 1. ¿Qué pasa si esta persona no existe? Le dije que la foreign key sí o sí tiene que tener valores que sean diferentes de nulo, ¿no? ¿Qué pasa si desaparece esta persona? O sea, en la base de datos, ¿se puede o no? ¿Yo puedo borrar a la persona 111? ¿Sí o no?
No se puede. No se debería poder, ¿no? Vamos a ver. Delete from persona. Cuando el 6 se iguala a 1, 1, 1. Vamos a ver. Ah, me permitió borrar. Pero ¿qué pasó con el vehículo que tenía referencia? Ya no existe. Ah, ya no existe. ¿Por qué? Porque yo le puse un delete cascade y un update cascade. Quiere decir que va a borrar en cascada. Entonces, mucho cuidado al borrar datos que estén relacionados, porque la base de datos, cuando esté con cascada, y por lo general siempre debe estar con cascada, va a empezar a borrar en cascada. Pu, 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 pu. Puede que una tupla borre toda la base de datos. ¿Ya? Entonces, por eso es que normalmente no se borran los datos y no se updatean los datos. O sea, no se actualizan las referencias. Vamos a volver a introducir el vehículo. Me va a dar un error por si acaso, normal. Era este y era esto. Otra forma para no borrar en cascada, no se puede, que si yo no le pongo cascade, no se va a poder borrar simplemente. Es que una clave foránea sí o sí tiene que tener un valor diferente de nulo, entonces no se puede. En sencillos términos. Lo que tendrían que hacer es hacer un proceso de almacenado, que es decir, actualizar esa referencia, o sea, esa referencia, cambiarla, y después borrar la persona. Vamos a ver un ejemplo. Ah, ya. A ver. Es que la persona no existe, ¿verdad? Ah, persona. Ah, ya. Voy a volver a introducir datos. Ya, bueno, eso como dato curioso. Igual si actualizan, por ejemplo, update from persona, update CI, ya, update persona, set CI. O sea, le quiero cambiar el CI, ¿ya? O sea, es absurdo, no se debe hacer, pero si yo quisiera hacerlo. Update CI de from persona cuando CI se iguala a 1. O sea, quiero set CI igual a 1, 1, 1, 2, por ejemplo, ¿no? Le hago un update. ¿Qué es lo que pasa? Que igual lo actualiza en cascada. Quiere decir que el 6 cambió a 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. ¿Me entienden, no? Para eso sirve. Ya. Entonces, no se puede hacer no puede hacer en un dato en específico. No, no es tan fácil como eso. Lo que pasa es que esto tiene tipado fuerte. Quiere decir que las relaciones son fuertes. ¿Ya? Acá. O sea, hay una relación de asociación. Yo no puedo cambiar una. Esto por si acaso solo ocurre en las primarias y en las referencias. Los demás datos sí se pueden actualizar normalmente. Ya, pero son casos extremos. Como les dije, por lo general no se borran datos, no se actualizan datos en una base de datos. Solo son casos extremos que quiero que tomen en cuenta a la hora de hacer este tipo de cosas, de eliminar y actualizar. ¿Ya? Pero no va a traer el examen, pocas palabras. Solo para que lo tengan en cuenta. Em, ¿Qué más? Ya, este es el for key. Ya creo que lo demás lo pueden hacer. A ver, lo que no podrían hacer, creo que es esto. Hacer pertenece. No podrían hacer solo por su cuenta ahorita. Vamos a hacer esto último y ya terminamos. Vamos a crear tabla. Pertenece. Vamos a hacer una consulta más. ¿Ya? Mostrar los autos de Joaquín Chumacero. Entonces, select todos los atributos from. Como quiero mostrar los autos de Joaquín Chumacero, voy a sacar datos de persona y voy a sacar datos de. A ver, esto le gusta. Es la primera, ¿no? De persona y vehículo.
Entonces quiero mostrar los autos de Joaquín Chumacero. Como voy a usar, ¿cuántas tablas voy a utilizar? Dos, ¿no? Persona y vehículo. Y persona, la llave se va a vehículo, entonces voy a hacer eso. Persona y vehículo. Ahora el where. Solamente de Joaquín Chumacero. Cuando persona, punto 6 se igual a vehículo, punto 6 personas. Primero estoy relacionando, haciendo la relación. ¿Por qué? Porque acá hay una relación, ¿no? Pertenece. Primero tengo que hacer en el where la relación. Allá, la persona, el 6 de personas se va a vehículo. Lo primero que tengo que hacer es eso. Y luego a un and. Y persona, punto nombre, es igual a Joaquín Chumacero. ¿Ya? Entonces ahora sí me va a mostrar los autos de Joaquín Chumacero. Obviamente, si solamente quiero que me muestre vehículo, vehículo, punto no. Me va a mostrar solamente los datos de vehículo. Listo. Estos son los autos de Joaquín Chumacero. Me sale 6 personas. ¿Se entiende? Ya vamos a ver más consultas. Ahorita no es el objetivo, ¿ya? Solamente para que vean que sí se puede. Listo, vamos a ver la siguiente tabla, crearla. Que sería esto, persona y vehículo. Tengo esta, ¿no? Esta. Pertenece, tiene 6 personas, placa de vehículo y fecha de adquisición. Entonces, 6 personas, placa vehículo y fecha de adquisición. 6 personas va a ser el mismo tipo de dato que es integer. O sea, int, not null. Placa de vehículo es un varchar de 6. Ya saben, el mismo tipo de dato y el mismo. Si es varchar de 6, varchar de 6 tiene que ser. Y además, la fecha de adquisición es tipo de, es tipo fecha. Ahora, la foreign key. La foreign key se declaran de la misma manera, ¿no? Si quieren copia y pegado. Para que vean que es lo mismo. Pero antes de eso, cada tabla tiene que tener su primary key, hemos dicho, ¿no? Entonces digo primary, ¿ok? ¿Cuál va a ser su primary key? Ambas, ¿no? 6 personas y placa, vehículo. Ambas al mismo tiempo. Ahora declaro la foreign key. Entonces las 6 personas hace referencia a 6 personas. Está bien. Le falta una coma. Y la fecha, placa vehículo, placa B, hace referencia a vehículo, placa, ¿no? Listo. Así como yo creo esta tabla. Pero antes de eso voy a darle un drop. Voy a darle un copiar y pegar. Esto va a ser el segundo mapeo, perdón, diseño físico, relación muchos a muchos. Voy a copiar y pegar. Vehículo ya no tiene esta foreign key, ¿no? Entonces, voy a darle un drop table persona, drop table vehículo. Esto no debería de error, así. Al revés, ¿no? Primero vehículo, luego persona. Llevaría serenata, pero no creo que Marachi se sepa la de... Ya, vehículo. Ya. Y haces a su audio. Ya, ahora creo pertenece. Y listo. Entonces, así es como yo creo las tablas. Este es el diseño físico, ¿ya? La primary key, la defino acá, y la foreign key. Ya el tema de las consultas lo vamos a ver en otra ocasión. Tampoco es los voy a matar con SQL. No es necesario. Después de introducir datos es lo mismo. Lo mismo, ¿no? Las fechas se introducen en comillas simples igual. Ya tiene su formato. ¿Alguna pregunta sobre el lenguaje SQL? ¿O sobre lo que hemos hecho acá? Sobre esto, sobre el diseño mapeo, diseño lógico, físico.
¿O todo claro? Claro. Ya. Entonces, hasta aquí quedamos hoy. Nos vemos el próximo sábado. Dale, nos vemos. Ya, esto yo lo voy a subir al canal, ya saben. Chau, chau.